Buenas tardes. Hoy estamos aquí para presentar el libro de un compañero. Y qué mejor momento para recordar por unos instantes al que fue el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. También es oportuno porque la semana pasada fue el Día del Libro, pero sobre todo porque el viernes que viene se entrega el Premio de la Crítica de Castilla y León. Precisamente tenemos hoy aquí con nosotros al galardonado, nuestro compañero José Antonio Vesta. José Antonio, para este colegio de médicos, para nosotros, es un orgullo tenerte colegiado en este colegio. Somos conscientes de la importancia del premio y sabemos que el jurado que lo compone, el jurado que te ha entregado el premio, lo componen personas de prestigio en la literatura de Castilla y León. Y que este es el premio literario de más importancia de nuestra región. Por ello, hemos querido reconocer tu labor como escritor y tu esfuerzo como investigador. Sabemos que además de la literatura, también tienes pasión por la escultura. Y al igual que decía tu padre, yo también pensaba que el que mucho abarca poco aprieta. Pero va a ser cierto que la excepción confirma la regla. Tus esculturas han recorrido numerosas exposiciones y se conservan en importantes colecciones públicas y privadas, pero la más conocida por los segovianos es el Monumento a la Transformación. Como escritor, además de algunos poemarios, cuentos, como El fin de las palabras, que fue galardonado con el premio Hucha de Oro, y novelas publicadas como Yuda, La esfera de Uma, Crónicas de Umbroso, La tierra leve y, cómo no, La sonrisa robada. Hace un mes te propuse la presentación, y cuando te lo dije, pues evidentemente me comprometía a leer el libro. Y la verdad que me alegro, porque dejé a un lado la tablet y remonté a una buena costumbre. Sobre todo cuando pasas una jornada de luchar con el Medora o de permanecer agarrado al teléfono todo el día, el llegar por las noches y agarrar el libro, la verdad es que llegué a engancharme. Es un libro que engancha, os lo recomiendo. También me dijiste que querías que Mónica Lalanda hiciera la introducción. Y hoy la tenemos aquí como amiga, como compañera y además como personaje. Yo creo que algún día la tenemos que pedir a Mónica que nos haga una sesión clínica sobre la distrofia facioescapulohumeral, y el nombre de la enfermedad no lo voy a decir porque es complicado. El tema que tenemos hoy aquí sobre la mesa lo vamos a hacer lo más ameno posible, y para ello queremos que Mónica nos cuente un poco de la novela. Después José Antonio nos va a hablar de cómo lo ha desarrollado toda la investigación, y por último sí que me gustaría que participarais vosotros y le hicierais las preguntas que consideréis oportunas sobre la novela. Sin más, Mónica, te dejo la palabra cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Enrique. Estoy encantada de estar aquí. Es un privilegio estar sentada en este salón y es un privilegio estar aquí celebrando el libro de José Antonio. Y desde luego es una suerte por tres cosas. Primero, porque el ganador de este premio tan prestigioso de literatura, de la crítica de Castilla y León, se le lleve un médico, y qué mejor sitio para celebrarlo que esta casa, que es la casa de todos los médicos. Y se cumple el paradigma de que el médico, el paradigma de siempre, ¿no? El médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. En segundo lugar, José Antonio se ha convertido en un amigo, y uno siempre debe celebrar pues los éxitos de los amigos. Y en tercer lugar, como bien dice Enrique, pues porque de alguna forma me siento parte de este libro, y aquella frase de Umbral de vengo a hablar de mi libro, como no lo puedo hacer de verdad porque no tengo un libro que contaros, pues vengo a hablar de este libro que siento que de alguna forma es un poquito mi libro. Tengo preparadas dos cositas. En primer lugar, un email que le mandé a José Antonio cuando acabé de pasar el último folio
de lectura del manuscrito del libro que nos envió a mi marido, Juan Antonio Alonso, que también es parte del grupo de investigadores y traumatólogo, está aquí sentado delante, y a mí. Cuando acabé el manuscrito, pues tenía una serie de emociones tan complejas, tan fuertes, que decidí escribir un email a José Antonio pues contándole lo que me había sugerido el libro, y os lo voy a leer. Y en segundo lugar, pues os voy a contar un poco la parte de investigación que nos llevó a dar un diagnóstico de esta que yo llamo pues mi mejor paciente, una paciente a la que nunca conocí y que ahora os voy a contar por qué Edelgard pasó a ser mi paciente. Bueno, os leo primero el resumen de lo que a mí me sugirió este libro. La sonrisa robada no es una historia de amor, es el amor hecho historia. Pero no el sentimiento convencional, sino el amor que traspasa fronteras e idiomas, que traspasa en el tiempo y que incluso traspasa personas y se extiende, se contagia. Un amor que hacia el futuro es heroico, pero hacia el pasado parece perfecto. Y La sonrisa robada es un libro de historia contemporánea, pero de la historia que el mundo ha preferido siempre ignorar, enterrar, olvidar, como si las vidas de un bando valieran menos que las del otro. Se cuenta esta historia con valentía, con datos, con cifras, y de repente se encuentra uno sintiéndose engañado, avergonzado, por no haber sabido todo esto antes. La historia incómoda y desconocida, pero real, de lo que pasó en Alemania al acabar la Segunda Guerra Mundial. Pero La sonrisa robada es también la historia de una familia que queda sesgada en el tiempo. Dicen que la vida de uno solo mereció la pena si después de muerto hay alguien que mire tu foto con nostalgia, y de esa familia no quedó nadie. Qué enorme suerte poder encontrar a un desconocido, José Antonio Abella, que muchos años después mire esas fotos e invite a mirarlas con el mismo cariño que si fueran de su propia sangre. Sorprende cómo de un intercambio de cartas hace tantas décadas y traducidas de otro idioma puede salir este libro. Mezcla de realidad y además de ficción, o más bien de fabulación, de meterse tanto en la piel de las personas que sea su autor capaz de leer entre las líneas no escritas de esas vidas, de intuir desgracias donde solo hay una poesía, o de entrever carga genética donde solo hay el anuncio de un nacimiento. Para el lector es obvio que las cosas debieron ser así, sin darse cuenta de la magia de las palabras. En La sonrisa robada se trasluce un volumen de investigación fascinante. Se mencionan múltiples viajes, contactos en varios idiomas, revisión de multitud de documentos, fotos, planos, etcétera, etcétera, etcétera. Se mastica tenacidad, intuición, se deja ver una mente científica que se aplica a la historia y a la literatura y al romanticismo con igual fervor. En La sonrisa robada hay fantasmas y hay círculos que se cierran, como si de alguna manera fuera una historia que había que escribir, pero creando un conflicto íntimo por hacerlo. Se enmascan otras dimensiones. Es una historia de emociones intensas que a ratos te enternece y a ratos te acerca a la náusea, pero en ningún momento te deja indiferente. Es uno de esos libros que no puedes dejar, que fascina por su mezcla de realidad y ficción, de pasado y de futuro, de dureza y de afectos, de amores intensos y de amores prohibidos, y de odios con bandera. La sonrisa robada habla de enfermedad. Una enfermedad a la que sus víctimas no le pusieron nombre. Qué fantástico reto médico poder diagnosticar a pacientes que llevan décadas bajo tierra, basándose en cartas y en fotos. Un absoluto privilegio. Y gracias, José Antonio, por haber confiado en el diagnóstico que te dimos, Juan Antonio y yo, la forma en la que pudimos diagnosticar a Edelgard, a quien nunca conocí, a quien nunca tratamos y que será siempre nuestro paciente más inolvidable. Este libro merece ser leído porque es mucho más que una historia de amor, mucho más que un libro de historias, de guerras, de amistades, de odios, de investigación, de descripciones, de viajes. La sonrisa robada merece ser leído porque es uno de esos libros que cuando uno llega a la última hoja desearía no haberlo leído para poder dejarse cautivar otra vez. Fascinante y sin duda una pequeña obra de arte. Mi más profunda enhorabuena a José Antonio por su premio totalmente merecido. Bueno, y ahora os voy a contar el por qué estoy yo aquí hoy sentada. Y deciros que empezó con un café. La historia en la que nos vimos envueltos Juan Antonio y yo comenzó con una llamada de teléfono
parece ser que a José Antonio alguien le había comentado que existíamos, Juan Antonio y yo, recién llegados casi de Inglaterra, que Juan Antonio tiene mucha investigación a sus espaldas, que yo escribo, que hablamos bien inglés y eso, bueno, pues le pareció que podía ser útil y entonces a través de alguien del hospital nos llamó por teléfono y nos dijo que nos quería pedir algo. Le dijimos, vente a casa y nos tomamos un café y nos cuentas lo que nos quieres pedir. Se presentó con este libro en la mano, estuvo con él agarrado sin soltarle durante todo el café, un café sin leche porque no teníamos leche de soja en casa, que es lo que me dijo José Antonio, que es vegano. Nos resultó muy peculiar toda la conversación que tuvimos con él, muy interesante. Estábamos con la boca abierta, empezamos a hablar primero de cosas inespecíficas, luego empezamos a hablar de la guerra mundial, nos empezó a contar muchas cosas. Claramente se veía que José Antonio sabe muchísimo, es un experto total y absoluto de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces nos empezó a hablar de la parte de la Segunda Guerra Mundial que nadie quiere saber, ¿no? ¿Qué pasó en Alemania cuando acabó la Segunda Guerra Mundial? La cantidad de muertes que hubo, 15 millones de personas desalojadas de sus hogares, 2 millones de muertos. Toda esta parte que de alguna forma pues hemos ignorado, ¿no? Como si el sufrimiento de ellos fuera menos valioso. José Antonio nos cuenta la historia de un hombre y una mujer, Edelgard, y José, que ahora ya anciano es un gran amigo de José Antonio, y nos cuenta que ellos, de jóvenes, hacia los años 40, se conocieron de una forma un tanto inaudita, a través de unas cartas en francés, de una revista que organizaba intercambio a través de cartas entre personas de distinto país. José Antonio es un chico manchego y Edelgard una mujer alemana, hija de un mando de las SS, se conocen y empiezan a cartearse y este intercambio de cartas dura muchos años. Este intercambio de cartas se acaba publicando, como os digo, José es escritor, es poeta y acaba publicándolo en un libro que se ha reeditado varias veces y que por cierto José Antonio acaba de reeditar por última vez. Este es el libro que trae José Antonio Agarrao el día del café. Y entonces nos pide el favor, nos dice que en este intercambio de cartas, esta chica, Edelgard, que ha sufrido mucho porque bueno, pues tuvo que salir de Alemania perseguida, maltratada, probablemente violada, Dios sabe cuántas cosas le ocurrieron, muy enferma, habiendo perdido a su madre, tiene que salir huyendo y en estas cartas continuamente se menciona una enfermedad que ella padece y que padece su hermana también, Sigrid. Y lo que José Antonio nos pide a Juan Antonio y a mí es que le ayudemos a describir, a diagnosticar qué le pasa. ¿Qué le pasaba a Edelgard? Que lo que se describe continuamente es que no puede sonreír. De ahí proviene después el título del libro, de La sonrisa robada. Edelgard no sonríe. ¿Qué le puede pasar? Nuestra única arma, no tenemos fonendo, no tenemos una persona a la que explorar, a la que coger una historia, es este libro. Este libro que nos dedicamos con verdadera fruición a leer y a subrayar y a sonsacar las frases que nos pueden resultar útiles para ver qué patología puede haber que impide que una persona sonría. Y nos dedicamos, bueno, pues empezamos a sacar párrafos que empiezan a tener interés, como la expresión de su rostro es un poco triste y melancólico, como abstraída en un ensueño que le produce una íntima nostalgia. Te lamentas de que no tienes ninguna foto mía riendo, dice Edelgard. Mi sonrisa si la conoces. Ah, José, se me ha olvidado reír. Y creo que nunca aprenderé de nuevo, le dice ella en una de esas cartas. Habla mucho de operaciones, le tienen que hacer varias operaciones. Eso para nosotros es una gran ayuda al tema de las operaciones. De ahí sacamos muchos datos. Dice, nos tienen que operar a Sigrid y a mí. Sigrid y yo deseamos esta operación, pero mi padre, los médicos y todo el mundo tienen miedo de ella porque será una operación especialmente arriesgada. Se trata de un trasplante de músculos. Habla varias veces de estas operaciones de trasplantes de músculos. En otra ocasión dice que no puede escribir. Ay, no puedo hacerlo, desde hace tiempo quiero escribirte, pero mi mano... Tiene problemas con la mano, ahí nos empezamos a interesar mucho por el grafismo, si cambia. Recuerdo llamar a José Antonio y decirle que si nos podía enseñar las cartas para ver si la forma en la que escribe cambia, si eso nos da alguna idea de ese problema central, o es periférico, es una pérdida muscular general, o es algo neurológico central. Vamos sacando datos, hay una frase que para nosotros es definitiva, en la cual describe, dice de Edelgard, una persona que después la conoce y la describe a un amigo común que viaja, dice, tiene que escribir sobre las rodillas sentada en un sillón.
su boca no puede sonreír y solo manifiesta la risa por un ruido. Esos dos datos nos empiezan a dar a nosotros algo de ayuda. Y empezamos un poco a buscar, ¿no? Encontramos documentos muy interesantes. Ella menciona siempre al cirujano Kushner, que los traumatólogos en la sala le reconocen porque creó un clavo, un clavo intramedular que por lo visto sigue en uso. Fue el primero que hizo una embolectomía pulmonar. En fin, una de estas personas que tocaron muchos campos y muchos palos de la medicina y de la cirugía. Un gigante de la cirugía le describen. Parece ser que este era su cirujano, el que operó a Edgar y a su hermana varias veces. Estuvimos repasando toda la bibliografía que encontramos sobre qué pasaba en la medicina de esos años, en los años 40, qué patologías eran las que se trataban, y encontramos una documentación, papeles afortunadamente en inglés, cosas traducidas o escritas en inglés que pudimos, porque nuestro alemán no sobrepasa la palabra verboten, que significa prohibido. Bueno, barajamos muchas posibilidades. José Antonio inicialmente estaba inclinado a pensar que era una enfermedad de transmisión sexual. Estuvimos revisando los síntomas neurológicos de la sífilis, que obviamente un médico del siglo XXI hasta ahora no conocíamos, a pesar de que está volviendo. Manejamos enfermedades como la lepra. Consideramos que porque la enfermedad parecía que iba o venía, porque en las cartas parece que hay épocas en las que está mejor, si podía ser una enfermedad desmielinizante. Todas estas las íbamos descartando. Una parte interesante fue saber que en esta época se utilizaba mucho el DDT, lógicamente, ¿no? como tratamiento de pestes, de insectos, y se utilizaba casi de forma abierta con la población que quedó en Alemania, y bueno, causó cierta toxicidad, el tifus. Pero ninguna de estas nos encajaba totalmente. Curiosamente, por ejemplo, la lepra perdona los músculos periorbiculares. Curiosamente, eso nos ayudó a descartarla, porque no teníamos ninguna otra descripción de que hubiera podido tener lesiones en la piel o no. En fin, esta parte fue absolutamente fascinante, el llegar a un diagnóstico. Nos ayudó mucho decidir qué era la operación, estas operaciones que se les estaban haciendo, lo que llamaba Edgar el trasplante de músculos. Llegamos a la conclusión de que se debía referir a una fusión tóraco-escapular. Por supuesto, aquí la experiencia de Juan Antonio fue tremenda, ¿no? Porque él fue el que decidió esto debe ser, el trasplante de músculos tiene que ser esto. Sabíamos por el tipo de dolores que ella manifestaba después de las operaciones que era una operación que estaba alrededor de la zona de los omóplatos. Y luego ella menciona también unas inyecciones intramusculares de Efinal, que tocoferol, bueno, es vitamina E, que también nos dieron alguna indicación. Una vez que hicimos el diagnóstico, pues buscamos pacientes que sufrieran esa misma enfermedad, que efectivamente, como veis, son caras que no pueden sonreír, que claramente están haciendo un intento en sonreír y sin embargo tienen las comisuras de la boca hacia abajo. Esta chica de aquí en particular se parece a alguna de las fotos de Edgar. Y que no pueden subir los brazos. El hecho de que ella escribiera solamente encima de las rodillas, como digo, para nosotros fue un síntoma vital para llegar al diagnóstico. Como esta chica, ¿no?, que se tiene que sujetar. ¿Y cuál es el diagnóstico final? Pues yo había decidido no decíroslo, porque me parece que es mucho más interesante dejarlo en el aire. Así que si no lo habéis pillado, cuando Enrique lo ha mencionado, no habíamos quedado en decirlo o no decirlo. Lo has dicho muy deprisa, yo creo que no lo han oído. Os lo dejo porque, bueno, me parece que es uno de los puntos interesantes de la novela, ¿no? Y sobre todo algunos de los que estáis aquí sois médicos, afortunadamente hay gente también de otras zonas. Y bueno, pues es interesante como médicos el llegar a una conclusión de diagnóstico que yo no os voy a repetir. Y solo mencionaros que otro punto que a mí me parece muy atractivo de la novela es que tiene su propia música. Edgar era una mujer muy cultivada, muy sensible, tocaba el piano, le encantaba la música. Y bueno, toda la música que ella menciona está recogida en esta página web que toca Isis Pérez Villán, que además dio un concierto aquí en Segovia precioso con la música de La sonrisa robada y que está relacionado íntimamente con la familia de los Abella. Me acabo de acordar respecto a la música que nos lió mucho una foto en la que ella aparece tocando la guitarra, porque decíamos, ¿cómo es posible que a veces no pueda tocar el piano y sin embargo pueda tocar la guitarra? Y sin embargo nos dimos cuenta que esas fotos eran clásicas de la época, ¿no? Al colocarse tocando algún instrumento, que no significa que Edgar tocara la guitarra.
Bueno, como veis, para nosotros ha sido un viaje fascinante, que una vez más de las miles de veces le agradecemos a José Antonio que nos haya dejado viajar con él en este barco, y enhorabuena. ¿Vais a permitirme llegar al cambio? Porque corro el riesgo de tener una tortícolis enorme que viene por la pantalla o el ordenador. Voy a hacer el cambio con todos los archipiélagos. De esto no os asustéis, prometo que no voy a abrirlo. Esto es un poco igual que los toreros necesitan la barrera para embestidas inesperadas de los toros. Pues a veces cuando uno habla necesita el apoyo de una barrera, pues sí, preguntas absolutamente inesperadas que no tenga que documentar con la documentación que tiene. Pero bueno, no os asustéis, como digo. Me pasa a ser... Bueno. Primero quiero daros las gracias a todos vosotros por aprovechar esta tarde tan hermosa en venir a escucharme. Gracias muy especialmente, como no, a Enrique y a Mónica por esta presentación que han hecho. De Enrique, mientras estaba presentando, yo estaba viendo aquí un poco de reojo en el ordenador las fotografías que pasaban. Y bueno, pues hay dos cosas que voy a comentar. No tenía previsto decirlo, pero las he visto y me parece... Como la tuya, ¿no? Eso es. Vale. Pues, me ha hecho mucha gracia cuando he visto a García Márquez. Y especialmente porque la fotografía esa que has puesto, tú no lo puedes saber, pero en mi casa, en la biblioteca, el lugar donde yo escribo, pues tengo pues, mi pequeño altarcito de escritores, ¿no? Y en un marco hay 3 fotografías y en el centro está esa misma fotografía de García Márquez, ¿eh? Están a su lado una escritora sueca, Selma Lagerlöf, que fue la escritora de mi infancia, quizá de las demás personas, ¿no? Selma Lagerlöf fue premio Nobel en 1909 y escribió un libro maravilloso para niños que se llama La historia de Nils Holgersson a través de Suecia. Es un libro que fue mi primer libro, el primero que recuerdo haber leído, un libro sin dibujos. Libro que a su vez luego leí a mis niños, ¿no? Varias veces lo he leído para que fueran cogiendo el sueño por la noche. Esa está a la derecha y a la izquierda hay otro médico, que es Axel Munthe. Algunos seguro que le conoce por una novela, no una novela, una historia maravillosa, que es la historia de San Michel. Bueno, pues entre medio de esas fotos estaba esa foto que tú has puesto de García Márquez. Luego también has puesto Día del Libro, y eso me da pie para decir algo que me da un poco de corte, pero lo voy a decir, y es que Día del Libro, como luego los libros alguno los puede comprar, tienen un descuento del Día del Libro, que tú has mencionado, y veréis que hay, y aprovecho también para darte las gracias, Mónica, para darte las gracias, Juan Antonio, hay 2 tipos de libros, el mismo libro, uno, este en tapa dura, y el que yo voy a manejar en rústica. Vale un poquito más caro el de tapa dura, yo os aconsejo que lo compréis, pero no porque valga un poco más caro, porque voy a hacer ahora una cosa que nunca debe de hacer uno al comenzar a hablar, y es pedir disculpas. Es el primer error de un orador, es empezar pidiendo disculpas. Bueno, pues yo tengo que pedir disculpas, perdonadme vosotros, porque este libro, el primero que se editó en rústica, tiene un error que a mí no me costó lágrimas, pero casi, ¿no? Y es que en la página de agradecimientos, si alguno supiera algo de edición de libros lo entendería. Los programas de edición no son como el Word, que el texto va corrido, van por cajas. Entonces, cuando se estrecha o se ensancha una caja, cambia el texto. Y no va a la página siguiente. En la página de agradecimientos, estrechamos la caja para que quedara un poco más bonita, y el párrafo en que agradecíamos la colaboración de los doctores Juan Antonio Alonso y Mónica Lalanda desapareció, ¿no? No nos dimos cuenta, y cuando el libro está publicado, digo, pero si falta el agradecimiento principal, ¿no?, a Mónica Lalanda y a Juan Antonio. Con lo cual decidí hacer una edición que lo remediara en tapa dura, esta una edición pequeña, numerada, en la que sí que están los doctores Juan Antonio Alonso y Mónica Lalanda. Y eso debía decirlo. Tú lo sabes, el disgusto enorme que me llevé. Nosotros ninguno. Bueno, pero yo sí me lo llevé. Bueno, yo he preparado también una pequeña presentación
Yo confieso que odio las presentaciones, especialmente las que tenía en la facultad, las que a veces tenemos en otros sitios, en el centro de salud, en el colegio de médicos, llenas de texto, que el ponente hace leer. Bueno, yo creo que es mejor que te lo den en fotocopias y lo lees en tu casa, ¿no? Las presentaciones que hemos hecho, como veis, son de fotografías y entonces solamente tienen la intención de apoyar un poco la palabra, ¿no? Y como todo tiene un principio, la primera foto que he puesto coincide un poco con la que ponía al principio Mónica, con el libro Edelgard, Diario de un sueño, que recoge los diarios de... si muevo, ¿no veis el ratón? Sí, ¿verdad? Vale. Recoge los diarios de este hombre, José Fernández Arroyo, que es de alguna manera el protagonista, junto con Edelgard, de mi novela de la sonrisa robada. Edelgard, Diario de un sueño, es un diario que se publicó en el año 1991, luego tuvo otra edición, que es la que tú tenías, Mónica, una edición, por cierto, un poco penosa, porque el editor los editores a veces, yo también como editor, somos gente peligrosa, que hay cosas que no nos gustan y vamos y las quitamos, las cortamos, un poco saltando la voluntad de los autores. Es una cosa que yo particularmente me parece que nunca se debe hacer, pero en esa edición que te di a ti, yo entonces no lo sabía, porque no tenía todos los diarios en papel de José Fernández Arroyo, desaparecieron muchísimas entradas, hay como 50 entradas que desaparecieron de un plumazo de esa edición. Para remediarlo, nosotros acabamos de hacer una edición en la que están todas las entradas del diario y algunas cartas inéditas de Edelgard. Os decía que este libro es un poco el origen de todo, Edelgard, Diario de un sueño, porque cuando yo conocí a José Fernández Arroyo, que fue en Segovia, en el año 2000, él vino a hacer una exposición aquí en el casino, él es pintor, es escultor, y nos unían muchas cosas sin conocernos, teníamos un amigo común que nos presentó y enseguida congeniamos. Él me regaló este libro, yo lo leí enseguida y quedé realmente conmocionado, como mucha gente que ha leído este diario. Y de ahí un poco nació la idea de que se podría quizá escribir algún día una novela de esto, pero me parecía un trabajo realmente complejo y ambicioso. Pasaron los años, yo no hice ningún amago ni intenté escribirla, pero mi contacto con José sí que se fue desarrollando. En el año 2006 él expuso en Segovia una exposición que quizá visteis porque era en la Casa de los Picos, y todo el mundo pasa por la calle Real y entra en la Casa de los Picos cuando hay exposiciones, y era una exposición que los fondos que se recaudaron iban destinados a la Asociación de Parkinson. Creo que por aquí he traído el catálogo de la exposición. Con motivo de esta exposición, José estuvo en mi casa varios días alojado, tuvimos muchas conversaciones, muchos paseos, y ahí fue un poco donde nació la idea de escribir La sonrisa robada. Pero no empecé hasta 2 años más tarde, en 2008, y fue por una razón que, bueno, poca gente conoce, pero que la voy a explicar porque además es bonita y es literaria. José en el 2008 cumplía 80 años y él siempre había decidido que la vida no merece la pena vivirla hasta las últimas consecuencias, hasta ese deterioro inexorable de la vejez en el que lo esencial se va perdiendo, ¿no? Él siempre había dicho que cuando cumplía 80 años se iba a suicidar. Y lo había dicho absolutamente en serio, de una forma natural, que todos los amigos lo teníamos asumido, que cuando cumpliera 80 años José cualquier día nos llamaban para decir que se había suicidado. Bien, cumplió 80 años, los hijos le convencieron para que estirara un año más, le decían, le engañaban. No, es que no son 80 años, porque los primeros meses de la vida, el año empieza cuando tienes un año. Bueno, al final estiró un año más, pero llegó el año siguiente, ¿no? Y ya José estaba decidido absolutamente a suicidarse. Y yo hablé con él de la posibilidad de escribir esta novela, finalmente me comprometí a escribirla, y José me dijo, bueno, ¿cuánto tiempo va a tardar en escribirla? Y dije, bueno, es una novela complicada, José, piensa que como mínimo 2 años. Y José me dijo en Madrid, me acuerdo perfectamente, en la estación de Chamartín, según bajábamos las escaleras mecánicas, estábamos hablando, mira, 2 años de vida que me das. Y me prometió que él no se iba a suicidar hasta que yo acabara de escribir la novela. Los 2 años luego fueron casi 4 años. Y ciertamente José al final se desesperó y sí que intentó suicidarse. Fue un intento no muy serio. Luego, después de acabar la novela, sí que ha tenido un intento realmente serio de suicidio, que todavía lo está pagando el pobre hombre. Bueno, es un poquitín el origen de cómo nace la idea de escribir La sonrisa robada. Ya Mónica ha contado parte de su argumento. En el libro que hemos publicado ahora, Las cartas, Edelgard, Diario de un sueño, se recoge la correspondencia de esta chica que veis en las fotos, esta joven alemana, Edelgard. Estas son fotografías tomadas, estas que estoy señalando,
es en 1950, estas dos, y esta en 1949. Lo sé porque las tengo yo en mi casa y en el reverso pues viene la fecha con una pequeña dedicatoria. Es una chica maravillosa en muchísimos sentidos, ¿no? Sus cartas realmente son cartas bellísimas, son cartas llenas de poesía, llenas de filosofía, de hondura. Leyendo esas cartas resulta realmente difícil no enamorarse de esa persona. Y eso es lo que le pasó a José Fernández Arroyo, que se enamoró enseguida de Edelgard. Un amor absolutamente platónico porque le separaban muchos miles de kilómetros. Este es el libro con una carta de José desplegada. Es la única carta que se conserva de José. A ver, el puntero. Y la primera carta de Edelgard. En esta carta, se lo ve bien, dice Flensburg, en la parte que estoy señalando, no es mi ciudad natal era Stettin, una gran y hermosa villa marítima y comercial, quizá mi traducción no es muy buena, en el este de Alemania, ahora separada. Ella, lo ha mencionado Mónica, vivía en la parte de Alemania, en Pomerania, que es una parte que al acabar la Guerra Mundial pasó prácticamente entera a Polonia. Luego, quizá en un mapa lo veremos con más claridad. Os decía que las cartas eran maravillosas, y aquí veis un ejemplo de cartas que ya solo verlas es que emociona ver estas cartas, ¿no? Con las flores que todavía conservan su color. Aquí un poquito subido de tono, lo reconozco, pero lo conservan, o sea, el color verde, el color azul lo conservan, ¿no? Otra de las cartas, muchas tienen flores, son cartas realmente de otra época, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pensaba leeros un fragmento de una carta, pero como ya Mónica ha leído, no voy a leeroslo. La intención era que vierais la forma tan fluida y tan maravillosa que tiene Edelgard de escribir. Bueno, esta imagen que veis es una imagen de la ciudad natal de Edelgard, pero antes de que Edelgard naciera. Es en una ciudad, es Stettin, y la imagen es un grabado de finales del siglo XIX, en el que yo me he permitido hacer una pequeña modificación poniendo ese cielo estrellado que no está en el grabado original. Me he permitido hacerlo por algo que vais a entender cuando pase a la siguiente imagen. Imaginaos en esta imagen el mapa de Europa, ¿no? Aquí el norte de Alemania, bajamos, Países Bajos, Francia, España, y aquí llegamos incluso a pasar el estrecho de Gibraltar a Ceuta. Este es el Hospital Militar de Ceuta, el Hospital Militar O'Donnell, en una fotografía de 1950. Este es José Fernández Arroyo, en 1950.